sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico. Tienen que saber siempre que en medicina existen MESH, ¿no? Son términos para poder realizar búsqueda bibliográfica, como el buscador más conocido, PAP, ¿no? Y dentro de esos MESH, cuando ustedes buscan infecciones, tienen que buscar como infección de sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico, que son los términos validados, ¿no? Ahora, esos pilares para poder prevenir la infección de sitio operatorio, pues constan en estos tres pilares que son la asepsia quirúrgica, la antisepsia y la selección de sutura adecuada. ¿Para poder qué? Para poder reducir lo que ya hablamos anteriormente, reducir la morbilidad, reducir la mortalidad, disminuir la estancia hospitalaria y por consecuencia los costos sanitarios, ¿no? La infección de sitio operatorio, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la definición? ¿O tiene idea de qué es la infección de sitio operatorio? Son infecciones que aparecen dentro de los primeros 3 a 5 días después de la operación. 30 días postoperatorio, sí. A ver, tranquilos. ¿Cuál es su nombre? Brian Dinero. Brian, dime, cuéntame. Una infección de sitio operatorio es una infección que aparece 30 días después del sitio de la operación, y si tienes una operación con prótesis al año. Hasta el año. 90 días. Una infección de sitio quirúrgico es, como dijo mi compañero, una infección secundaria a una intervención quirúrgica que puede durar un lapso después de una intervención quirúrgica hasta 30 días. Y si tiene una cirugía con prótesis, puede durar el tiempo extenderse hasta los 90 días, hasta 3 meses. Ya. Está bien, la infección de sitio operatorio es una infección secundaria o después de un acto quirúrgico que se puede desarrollar dentro de los primeros 30 días, siempre y cuando no haya material protésico, ¿no? ¿Qué material protésico conoces? ¿Cuál es tu nombre? Sí. Por ejemplo, ¿en qué caso te deberías extender hasta 90 días? O un año, dijo su compañero. Por ejemplo, cuando alguien que hizo quirúrgica, más que todo en traumatología, ¿no? Por ejemplo, cuando dejas clavo, o cuando a veces hacen cirugías, por ejemplo, para reconstrucción de huesos, algo se ha visto que les ponen, por ejemplo, cuando es una lesión acá de tibia, les ponen una especie de herramienta o fierro, ¿no? Así igualmente hablando, para que se pueda en este caso reconstruir el hueso, y cada mensual, trimestral, quizás van como que reajustando, así que en ese caso podría prolongarse más el tiempo. En prótesis de cadera. En realidad, cuando hablamos de prótesis, pues hay muchas prótesis de cadera, prótesis de Los stents también. También, no solamente en traumatología usamos prótesis, sino también en abdomen, en hernias usamos mallas, ¿no? Entonces, en algunas definiciones mencionan 90 días, y en algunas ocasiones, incluso como dijo mi compañero, pueden extenderlas incluso hasta el año, ¿ok? Es muy importante para que ustedes puedan entender cualquier tema que sepan primero la definición. A partir de ahí, porque si no, ¿cómo van a saber? Este paciente de repente tiene 60 días de operar, ¿no? Hablo de cirugía abdominal, hicieron una laparotomía y está rojo el herido. ¿Se considera una infección de sitio operatorio o no? ¿De qué dependería? No hemos usado material protésico. Entonces, estamos ya en 60 días, teóricamente, puede ser una reacción de un granuloma, ¿no? Puede ser un granuloma infectado, que ya no está dentro de la definición de una infección de sitio operatorio, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener la definición. Y dentro de la definición, pues ya lo tenemos claro, 30 días. Pues, usualmente las infecciones tú las detectas entre el tercer y séptimo día, ¿no? Por las características clásicas, rubor, calor, dolor, inflamación, signos inflamatorios, ¿verdad? Y en algunas ocasiones ya pueden ver secreciones. Hasta ahí creo que eso es súper básico y súper fácil de identificar, ¿no? Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en cirugía
clasificación de las infecciones del sitio operatorio, ¿no? ¿Alguien conoce la clasificación de las infecciones del sitio operatorio? ¿Cuál es su nombre? Niurka. ¿Y tu apellido? Niurka Ruiz. Ya. Puede ser superficial cuando solo abarca lo que es epidermis y tejido celular subcutáneo, puede ser profundo cuando abarca fascia, músculo, y puede ser de cavidad o de órgano. Espacio de órgano, claro. Perfecto. Es muy importante que sepan eso. A veces, cuando no tengan cirugía, van a ver que ponen ahí ISO 1, ISO 2, ISO 3. La verdad es que esta clasificación no existe, ¿no? La clasificación tal cual es lo que ha dicho su compañera: superficial, profunda y espacio órgano, ¿no? Y es muy importante porque obviamente, de acuerdo a cada clasificación, es el tratamiento, ¿no? Porque una infección de sitio operatorio es una complicación quirúrgica, ¿no? Es una complicación postoperatoria. Que obviamente que si tenemos, de acuerdo al tipo de herida, pues hay mayor riesgo de cierta infección. Y tienen que entender que pues no es lo mismo tener una infección superficial que afecta solamente pues la piel y el tejido celular subcutáneo, a tener que haya una infección de la fascia o de la aponeurosis, porque ahí ya hace otra enfermedad que también es muy importante, que es la fascitis. La fascitis es una de las complicaciones más graves de una infección de sitio operatorio. La reproducción de los gérmenes en una fascitis es muy rápida, es brutal. Los pacientes se mueren, cuando tienen realmente una fascitis, se mueren muy rápido. ¿Y por qué se caracteriza? Por un sobrecrecimiento de anaerobios, que el paciente cuando lo ve, y hemos tenido casos en el hospital, tú le tocas y tiene burbujas por toda la piel. Se extiende durante toda la fase. Y el paciente está burbujeando. Todos esos son anaerobios. Los pacientes cuando desarrollan eso, pues casi siempre es una alta mortalidad. La otra fascitis conocida, pues, que también se desarrolla a veces posterior a una gangrena de Fournier, por ejemplo, ¿no? Que se da más frecuente en pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, con algunas infecciones en la región perineal. Es muy importante tener en cuenta que ya sabemos que la infección de sitio operatorio, su definición, sabemos que existe una clasificación dentro de superficial, profundo, y el espacio órgano, pues la más frecuente es las colecciones intraabdominales, ¿no? Y es cuando ya está por debajo, en la cavidad intraperitoneal, tenemos secreciones acumuladas, ¿no? Pueden ser pus, pueden ser líquidos, pero generalmente producen fiebre. Y obviamente preferiría tener eso a una fascitis, ¿no? Es más tratable, y las fascitis generalmente son muy difíciles de poder tratar y tienen alta mortalidad. Ahora, las infecciones de espacio órgano, si no son detectadas oportunamente, pues también tienen alta mortalidad. Dentro de los factores de riesgo del paciente para poder desarrollar una infección de sitio operatorio, hay que tenerlos en cuenta. ¿Y por qué? Porque es importante la historia clínica también en cirugía. O sea, cirugía no solamente es operar y meter un cuchillo. En cirugía tú tienes que saber que el paciente tiene condiciones propias, ¿no? Si tú no las identificas, y ocurre muy frecuente porque a veces un residente lo único que quiere es operar y operar, pero de repente no se dio cuenta que el paciente tenía una diabetes, ¿no? Ni siquiera revisaron que tenía diabetes y que estaba mal controlada. Y de repente el paciente llegó: doctor, tengo mucho dolor, hace un año me detectaron tal cosa en la vesícula. Accidentes y demás, ya hay que operar, ¿no? Y a veces ni siquiera se fijaron ni estabilizaron la glucosa. Y lo que tenía era una cetocidosis diabética. Lo operan y el paciente se puede morir. Entonces, puede ocurrir, porque no todo dolor abdominal es sinónimo de cirugía. Eso tienen que entenderlo. Y eso a veces ocurre. Hoy día recibí un paciente en la consulta que le dolía, tenía 400 de glucosa. En realidad su problema era metabólico, no tenía nada que ver con cirugía. Entonces, es importante preguntarle al paciente si tiene diabetes. Pues a veces tú no sabes, el paciente te puede decir que no es diabético, pero ya tú sabes que si el paciente es obeso, si el paciente tiene un síndrome metabólico, pues probablemente tengas que descartar al menos con una glucosa en ayunas, ver si tiene una hiperglicemia, ¿no? Y ahí entran otros criterios que ustedes tienen que manejar, es los diagnósticos de diabetes. Otro factor de riesgo es la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo, pues, porque si tiene un panículo adiposo prominente, pues eso es
comida fácil para los gérmenes, ¿no? Entonces, los pacientes con obesidad tienen mayor probabilidad de complicarse, sobre todo con cirugía convencional, no con cirugía laparoscópica. Puede ocurrir, pero es menos probable. Por eso es que yo siempre considero, nosotros normalmente los pacientes, cuando pasan, si ustedes ven en el hospital, el proceso es el siguiente. El paciente pasa a consulta externa, en la consulta externa el paciente le realizamos, no sé, el diagnóstico. Muchos de ellos en cirugía ya llegan con diagnóstico. Vengo porque tengo una hernia, vengo porque tengo cálculos en la vesícula. Casi siempre llegan con diagnóstico. Entonces ya, le pide los exámenes preoperatorios y luego que ya los exámenes están operativos, está bien, pasa a una oficina que se llama COPRI, en la cual ya pasa una evaluación previamente de cardiólogo y pasa por el anestesiólogo. El anestesiólogo hace las correcciones, porque hace el trabajo que no hizo el cirujano, de poder corregir lo que la glucosa, su perfil de coagulación, si tiene alguna enfermedad infecciosa, de sus recomendaciones. En realidad es el trabajo que no hacemos. Y ahí yo considero que incluso debería estar estipulado que el paciente para ser sometido a una cirugía electiva debería bajar al menos un 5% para poder disminuir el riesgo de infección, porque luego el paciente se opera y se complica. Pero en realidad es parte de una preparación preoperatoria. La desnutrición es otro problema. Es típico ver en el hospital pacientes que a veces tienen ostomías, ileostomías, hipnostomías. Son pacientes que se deshidratan con facilidad porque botan líquido constantemente, y esos líquidos vienen con electrolitos. Se deshidratan, pierden proteínas. Entonces, es importante tener sus proteínas totales, sus albúminas, y ver si el paciente realmente está en condiciones de operarse. Porque ¿qué pasa si tú operas a un paciente y tiene hipoalbuminemia y le quieres hacer una unión del intestino? Fracasar. Entonces, tienes que someterlo a una preparación preoperatoria, nutrición enteral, a veces nutrición parenteral, para poder recuperar. Otra de las condiciones es el tabaquismo. Y se los digo porque eso es importante que ustedes pregunten al paciente. Yo particularmente, un paciente que fuma, no lo opero si no deja de fumar un mes, salvo que sea una emergencia. Es una cirugía electiva, una cirugía bariátrica, una cirugía metabólica, no se debe tocar el paciente porque tiene alto riesgo de dehiscencia, de que se abra la unión del intestino, de que se haga una evacuación. ¿Por qué? Porque el tabaco malogra la microvascularización, y al haber el daño de la microvascularización, obviamente va a haber mala cicatrización. Entonces, los pacientes que también tienen inmunosupresión, por ejemplo, preguntarle al paciente si consume corticoides, porque esto va a generar probabilidad de que el paciente tenga complicaciones, sobre todo de infecciones citoperatorias. Y acá tenemos pues esos son los factores que son propios del paciente. Que si bien es cierto son propios del paciente, nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de regularlos a lo más que se pueda. No vas a entrar con un paciente con 400 de glucosa, salvo que está baleado y pues no te queda de otro, que tienes que operarlo porque no le queda otra chance. Pues es una cirugía que tiene que regularse. Es igual, no vas a entrar con un paciente que tiene 6 de hemoglobina, ¿no? Tienes que regular, porque obviamente ese es un factor de riesgo también. Normalmente está asociado a la inmunosupresión. Y dentro de ellos tenemos pues que hay una clasificación de las heridas, ¿no? Las heridas limpias contaminadas, las heridas contaminadas y las heridas sucias. Y obviamente, de acuerdo a la clasificación, ¿no?, de estas, va a haber mayor riesgo o menor riesgo de infecciones citoquirúrgicas, ¿no? Una herida limpia no está exenta de poder infectarse, porque obviamente hay factores de riesgo del paciente y hay factores de riesgo del procedimiento. Hablamos de un 1 al 5%, una limpia contaminada de un 3 al 10%, una contaminada del 10 al 17%, y en la sucia mayor del 25% de posibilidad de desarrollar una infección citoperatórica. Los factores de riesgo del mismo procedimiento es, si es una cirugía prolongada, pues ya tienes mayor posibilidad de que se infecte ese paciente. ¿Por qué? Por varios factores. Porque obviamente los antisépticos que usaste en ese momento tienen un efecto en tiempo de reacción,
la manipulación que se realiza en ese momento, lo que se puede mojar los campos con las secreciones, con la humedad, de cierta manera influye en el tema de esterilidad, una técnica inadecuada, una contaminación intraoperatoria y obviamente usar material de sutura inadecuado también puede ser mayor riesgo de infección. Y acá pues tenemos que en ciertos procesos o en ciertos procedimientos pueden haber algunos materiales que usamos y existen en algunos casos que esos pueden tener una colonización de ciertos gérmenes y que pues condicionan a una mayor probabilidad de una infección. Aparte hay que tener en cuenta que después de una cirugía hay una respuesta inflamatoria y pues dentro de esta respuesta inflamatoria puede haber una sobrecarga bacteriana. Además que usamos suturas para poder sintetizar, para poder unir estos tejidos que tenemos abiertos, ya hablamos de anterior clase, existen suturas monofilamento y multifilamento y pues de lejos los monofilamentos le van a ayudar a reducir el riesgo de una infección. Y dentro del arsenal de los antisépticos pues tenemos varios y su compañera habló en su artículo de odontología, pues el que está en la cabeza, que es el adecuado, es la clorexidina, lo dijo muy bien. Entonces, el mecanismo que usa este antiséptico pues es la disrupción de la membrana y la precipitación proteica. Y pues si ustedes tienen que preguntar cuál es el gol estándar, pues es este. Tiene un inicio de acción rápido, tiene un efecto residual alto, un amplio espectro y pues se usa en piel intacta, idealmente, ¿no? Cuando se le agrega alcohol, se potencia, incluso hay estudios que comparan, ¿no? Clorexidina, iodovidona, alcohol, clorexidina más alcohol, ¿no? Se potencia aún más. Si lo comparamos con la iodovidona, pues el inicio de acción es moderado, hay un efecto residual bajo, igual el espectro de acción es muy amplio, y en el caso del alcohol, tiene un inicio de acción muy rápido, pero el efecto residual es nulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto que sirve en ese momento para que pueda hacer una adecuada antisepsia, pero posterior a ello se pierde el efecto muy rápido. ¿Pero qué sirve como coadyuvante? ¿De quién? De la cloroquina. Dentro de la preparación de los pacientes, de esto que hablamos, porque obviamente hablamos de los factores de riesgo que tienen que ser controlados, que tienen que ser bien hechos dentro de la historia clínica, obviamente hablamos de la glucosa, hablamos de las enfermedades inmunosupresoras que puede tener el paciente, hablamos del consumo de medicamentos. Siempre hay que preguntarle, ¿usted qué medicamentos consume? Ya ha pasado y puede ocurrir, va a seguir ocurriendo porque es parte del proceso de aprendizaje y a veces cuando no hay una adecuada asesoría, el paciente ya está por operarse, entra, el paciente toma aspirina. ¿Qué medicamentos toma? Porque estaba con anticoagulantes. ¿Qué es lo que ocurre? Al final el paciente puede desangrar y se puede complicar, ¿no? O qué enfermedades sufre de fondo. Si el paciente sufre de cirrosis, si el paciente sufre de una enfermedad renal crónica, obviamente son pacientes que son más frágiles, tienen alto riesgo, pueden incluso fallecer en intraoperatorios, pero la idea es que sus parámetros, por ejemplo la cirrosis, su TPS dentro de los normales, sus plaquetas estén bien, su hemoglobina esté adecuada para poder entrar. Dentro de otra de la preparación, dentro de las barreras físicas que están muy involucradas con el tema de las infecciones, es que el paciente siempre se dice que debe tener una ducha preoperatoria. La ducha preoperatoria, el rasurado en realidad no se debería hacer, salvo que sea muy necesario por la manipulación de la zona, y hablan la evidencia científica del clipper eléctrico, que es, digamos, lo ideal para poder revisar si es que tienes que retirar el vello. El rasurado normal, pero bueno, es lo que hacemos acá, ¿no? Lo que tenemos, el paciente no va a decir trae un clipper, no va a traer, ¿no? Pero la evidencia dice que no, usted tiene que saber que la evidencia dice que eso no debería. Cuando se realiza la preparación del abdomen para el lavado de la zona operatoria, es una aplicación centrífuga. Y pues la arquitectura, los límites del campo exterior, eso es muy importante, ¿no? A veces pasa que cuando van a entrar al quirófano, que realizan el lavado de manos, pues a veces lo que veo es
comunes, ¿no? Están lavando, ¿sí? Ya cerraron la carne con la mano, ¿no? Lo que he visto. Pasa y es normal, es natural. Son procesos. Otra cosa que a veces he visto, ¿no? Hasta me provocan, a veces en el hospital o en algunos lugares hay esos secadores de manos o hay papeles. Entonces, en ese secador para entrar seco. En realidad hay estudios que hablan que en esos dispositivos hay gérmenes. Entonces no es estéril. Entonces, lo que estás haciendo es todo lo que te lavaste, te contaminas. No sé ni siquiera por qué los ponen. Porque si también es raro que los coloquen ahí. Eso es a veces cuando el tema administrativo va más allá del tema asistencial. El otro tema es que también están lavándose y ya cogen el papel que está ahí. No sé por qué quieren el papel. A veces ocurre que pues, luego de operar pues le lava las manos, ¿no? Pero si ese papel no es estéril, te contaminas, ¿no? Otros errores que pueden ocurrir, ¿no? Ya, la veo acá, ya doctor. Sí, listo. Están pegadas las manos. Su cuerpo está contaminado, ¿no? Entonces hay que mantener una distancia, no bajar ni las manos ni elevarlas tanto, ¿ok? Y tampoco no juntarlas a tu cuerpo, porque te vas a contaminar. Una vez que ya estás vestido, obviamente, te colocan los guantes. Lo típico que ocurre es que estás primera, segunda vez, estás un poco nervioso. No sabes ni dónde poner tus manos, ¿no? Estás ahí, sigues ahí, ¿no? Si ya estás en el campo estéril, como ves acá, es una zona segura, ¿no? Tú puedes apoyar tus manos en esta zona, ¿no? Obviamente no irte más allá porque la posibilidad de que eso te puedas contaminar es alta, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya las zonas bajas, esto ya está contaminado, eso también está contaminado, y pues hay que evitar tener contacto. Otra cosa que a veces te dicen, ya ayúdame para poner la sábana estéril. Entonces el estudiante, el interno está acá, el cirujano está allá, y a veces pues está por acá el suelo, ¿no? Están colocando, ¿sabes? Ya se contaminaron. Al momento de hacer eso no se dieron cuenta que acá hay un suelo con un equipo de venoclisis y con todo eso, y eso también está contaminado. Y muchas veces ahí estás haciendo esto, no te das cuenta y ya te contaminas. Chao. ¿No? Entonces, en realidad pues hay que ser bastante tener cuidado de esto. En realidad, sobre todo en las cirugías convencionales, es la mayor posibilidad de generar infección. El tener actualmente la cirugía mínimamente invasiva pues disminuye la posibilidad de que haya infecciones, pero igual hay que tener cuidados, manipular solo lo que esté estéril, tratar de que los campos estériles siempre estén visibles. Y a veces hay algunos detalles, por ejemplo, cuando tiene la enfermera, en esta quirúrgica, a veces ya aplica un poquito de agua, el agua se moja. Si el campo se mojó, ese campo ya se contaminó, porque obviamente va a haber de la mesa que está ahí, tiene gérmenes. Los pacientes que pasan por ahí, al haber humedad, va a llevar a través de la humedad los gérmenes que están abajo, por eso no deben humedecerse. Hay que tener en cuenta el lavado de manos. Lo ideal sería pues hacerlo con clorexidina, y la armadura que usamos, pues el gorro, mascarilla, la bata estéril, y lo idealmente sería usar doble guante. Ahora, dentro de lo que es las suturas, obviamente tenemos una gran cantidad de suturas, y lo que tenemos que saber siempre es que estas suturas pueden ser absorbibles o no absorbibles. Este es el primer punto. Según su estructura puede ser monofilamento o monofilamento. Y ahí obviamente hablamos que los monofilamentos tienen menor riesgo de infección. Y según su origen pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Pues dentro de las suturas más frecuentes tenemos por ejemplo el caput, que los ginecólogos antiguos eran los que tomaban, todo era tabú, absolutamente todo. Y algunos cirujanos también antiguos lo usaban bastante, incluso hasta para anastomosis, ¿no? Y actualmente no se prefiere usar ese tipo de suturas tanto porque tienen bastante respuesta inflamatoria, ¿no?
Pero aún lo usamos a veces, bueno, porque es más económico, para suturar cosas, ¿no? A veces llega con el labio cortado, no le vas a poner nylon ahí, ¿no? ¿Ya? Por cable. Me ha pasado una vez en internet, listo, sutura. Ya, doctor. El nylon ya estaba ahí, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cuando le quieras quitar el punto, el nylon es medio cortante, le va a rasgar y en lugar de hacer la unión, le va a cortar más. Dos, luego para que le estés quitando el punto se va a abrir nuevamente, ¿no? Entonces, por eso preferimos una sutura reabsorbible, usualmente en 7 o 10 días. El Gikril, recuerden que el Gikril no es el ácido polglicólico, la polilactina, eso siempre así están acostumbrados. Gikril es polilactina. En promedio, 2 o 3 semanas, es multifilamento. Lo ideal sería para afrontar lo que es tejido celular subcutáneo. El PDS o polidioxanona, en promedio de 4 o 6 semanas, es sintético, es monofilamento, y lo ideal, digamos, que es la estructura ideal para la fascia, que es una estructura fuerte y que sabemos que si no la cerramos bien, el paciente va a sufrir una hernia. ¿Okay? El monocril es una sutura que se usa sintético, es monofilamento, es subcuticular, ayuda para un cierre, un afrontamiento estético. La seda, que justamente es un multifilamento natural, generalmente lo usamos para ligaduras, ¿no? El nylon y el polipropileno, el prolene, es sintético, es monofilamento y generalmente en piel el nylon, el prolene también se puede usar en piel, pero el prolene también lo usamos para sutura vascular, a veces también para sutura cardíaca. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Obviamente no van a estar ahí en el tópico de cirugía esperando los dos, porque van a decir, ya pasan el problema para suturar la piel, ¿no? El problema cuesta caro y no lo tenemos a la mano, ¿no? Lo tenemos solamente en quirófano para ciertas suturas vasculares, cuando hay lesiones de arterias, de venas, en corazón, pero para ciertas cosas en específico. Pero hay que tener en cuenta que en la piel no hay que usar absorbibles, usamos nylon, prolene. En la subcuticular podemos usar el monocril. ¿Ya? El monocril es una buena sutura que permite más fronte y sobre todo para cuando quieres que sea una cicatriz estética y es una herida limpia, cierras plano por plano, porque al cerrar plano por plano disminuyes la tensión de la herida y al disminuir la tensión de la herida pues hay una mejor cicatrización. Ahora, obviamente, a veces veo, pues, ¿no? Una peritonitis. ¿Por qué te estás demorando tanto? Te digo, es que estoy cerrando plano por plano. Una herida sucia. Una herida sucia no se debe cerrar todos los planos. Lo que importa es que me cierre bien la fascia y de ahí el tejido celular subcutáneo y el resto de estructuras. La verdad, esa herida tiene ¿cuánto porcentaje de que se va a infectar? Una herida sucia. Más del 25%. Entonces, si tú le cierras plano por plano, esa infección no va a salir al exterior y se va a meter en la fascia y va a ser una fascitis, ¿no? Entonces, por eso es mejor hacer puntos separados, para que pueda funcionar. En el caso de que el cirujano, por ejemplo, no tenga mucha experticia y huele y ¿qué hacen? ¿Lo pueden suturar? ¿Qué es lo científico? En realidad es fácil. Tienes que hacer colocar un catéter doble J a través de la vejiga. O lo puedes colocar ahí mismo si estás en cirugía abierta, le colocas un catéter doble J hacia la vejiga, otro hacia arriba y lo suturas alrededor. Si es un uréter que no está muy dilatado, 4 puntos cardinales y ese catéter doble J va a estar por lo menos unas 4 o 8 semanas hasta que fistulice, una buena nutrición. En realidad, cuando tienes los conceptos bien claros de qué es lo que puede pasar, no hay que tener mucho miedo. Obviamente que no vas a andar cortando uréteres a todo el mundo, ¿no? pero puede ocurrir, o sea, pacientes que tienen cirugías con muchas adherencias, pues puede ocurrir. Pero ¿qué es lo más difícil de ser un cirujano? Es que saber manejar una complicación. Porque tú puedes operar, pero a la hora que se toca la complicación, ahí es el problema, ¿no? Dentro de las otras suturas, el PDS, por ejemplo, debería usarse fácil, ¿no? Acá que usamos ácido polglicólico, nylon,
PDS es un poco más caro. Pero si les tienen que preguntar, obviamente esa es la sutura ideal. En el intestino usamos Vicryl o PDS. Yo prefiero usar solo PDS. Y en vascular, problema. Cuando ustedes tienen las suturas, saben que hacer un taller práctico, las suturas ahí hay una nomenclatura, ¿no? Ahí tú vas a ver si la aguja es redonda, si es cortante, el tamaño de la aguja, ¿no? Porque es lo típico que me pasó a mí cuando era interno, ¿no? Ya pide la sutura. ¿Y qué tamaño de aguja, no? Pero está incompleta esta receta, ¿no? Tienes que poner nylon, 3/0, TC, que por ejemplo es cortante, porque obviamente necesitas una aguja cortante para que pueda pasar la piel, si no va a estar sufriendo, y un tamaño aproximado de 30, 35, que te va a servir para poder pasar la piel. Igual, ácido clorhidricólico, en el caso de cerrar la fascia, 1, MR, que es aguja redonda, porque para que no corte el tejido, no se vaya a lacerar, y el tamaño de la aguja, ¿no? Si es un pasito obeso, prefiero una aguja 40, porque le va a pasar de uno solo toda la poneurosis, y te ayuda. Si tú le pones una aguja, a veces estoy con un paciente de 140 kilos, ya pasen el Vicryl, le pasan el Vicryl a aguja 20, y eso se pierde. Por eso sirven las especificaciones de la aguja. Entonces, la falla en la barrera, esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hablamos de infección de sitio quirúrgico hasta los 30 días del operatorio, si hay implantes, 90 días. Los criterios que maneja la CDC, te basta que tengas uno de estos, que hay secreción purulenta, que haya un cultivo positivo, que haya apertura de la herida con signos inflamatorios, el diagnóstico clínico del cirujano. Y las manifestaciones clásicas pues son las que ya saben: eritema, dolor, calor, supuración y fiebre. Hay que tener en cuenta que, así como es importante, no hay tratamiento adecuado si no tienes diagnóstico adecuado, ¿no? Y en este caso, si ya tienes un tema de una probable infección superficial, hay que drenarlo. A veces hay que retirar suturas. Uno de los errores que a veces veo con frecuencia es que se preocupan tanto que la sutura que ya se cierre bien. Y si ustedes leen el concepto de la sutura, es que tenemos que lograr un afronte, ¿no? No que esté apretada, que esté ajustada la sutura. Pero muchas veces veo que le dan hasta que ya no de más. ¿Y eso qué hace? ¿Qué genera? Que haya isquemia. A la idea de isquemia del tejido, habrá necrosis. Y obviamente ese tejido muerto se va a infectar, ¿no? Y ese es otro factor que puede haber. Es un punto más técnico, ¿no? Entonces a veces hoy día me puedo ver uno de mis colaboradores, su mamá diabética, le había mordido el perro y había llevado al hospital. Y se fue, bueno, que ahí bien bonito le han suturado, 6 puntos de herida por mordedura de perro, y encima diabetes mal controlada. Y hoy día llega con la herida toda roja, inflamada. ¿Qué tienes que hacer? Retira todos los puntos. Que cierre por segunda intención mientras que controla su glucosa. No hay de otra. Ahora, a veces ocurre así cosas desgracias pues, a los niños, sobre todo que el niño les da pues, una mordedura en el rostro, pues, ¿no? Es un poco más difícil porque obviamente hay un tema estético, pero también es el tema infeccioso, ¿no? Generalmente ahí tienes que usar pues, antibióticos endovenosos y tratar de realizar un afronto, pero obviamente sabiendo y explicando que si hay una infección, pues todo eso va a volar y al final lo estético es lo que menos importa. Lo que le mencioné, pues importa mucho el estado inmunológico del paciente, la carga bacteriana, las características. Hay pacientes que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos trócares, te das cuenta, sufren para colocar el trócar porque tienen la poneurosis muy dura. Son gente que generalmente consume proteínas, usa vitaminas, hace actividad física, su poneurosis es más fuerte, tienen menos probabilidades de herniarse. Y hay abuelitas de 60 años que un poco más te metes hasta el intestino, ¿no? Porque es una gelatina su poneurosis, ¿no? Por sarcopenia. Y depende mucho también de la técnica quirúrgica, del estado inmunológico y el tipo de sutura que se puede hacer. Obviamente las complicaciones que puede haber dehiscencia, si hay en la poneurosis, que puede generar una hernia,
si estás en una anastomosis, pues finalmente puede generar una sepsis y una falla sistémica. Hay que tener en cuenta que la clorexidina glicólica es superior a la iocovidona. Recuerden que la iocovidona genera mucha respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, para prevenir, si tienen que elegir algo, es clorexidina. Las suturas monofilamento disminuyen el riesgo de infección. Recuerden que el resultado con cuchilla aumenta la posibilidad de infección quirúrgico. ¿Por qué? Por microlesiones donde pueden ingresar gérmenes. La profilaxis antibiótica es muy importante, que se realice 30, 60 minutos antes de la incisión. A veces, ¿qué pasa en el hospital? Doctor, ya está con su profilaxis. Media que está tratando. ¿A qué hora recibió? A las 6 de la mañana. No sirve, ¿no? Pero así ocurre, el sistema no funciona bien. La fascia se cierra idealmente con PDS. Hay que tratar que, recuerda que la humedad es igual que contaminación del campo, los que les contaba, ¿no? Si el agua le derramas ahí, le vas a contaminar todo. Usar doble guante es muy importante. Yo casi siempre uso un guante, pero cuando sé que vamos a manipular el intestino, que voy a hacer anastomosis, siempre me coloco dos y voy cambiando, ¿no? Porque se manipula con esas. Recuerden que no todo eritema es infección, ¿no? A veces ocurre que es inflamación, a veces ocurre que le pusieron muchos puntos, a veces que hay mucha tensión. ¿Por qué? Porque no se ha afrontado. Y pues hay que tener en cuenta que en la piel, la sutura absorbible en piel es mala estéticamente. Por eso usen mejor 5-0, 6-0. Y ese es otro error que a veces ocurre, ¿no? Una vez, algún interno, ahora es especialista, no estoy de acuerdo, muy inteligente, muy impetuoso. Pero recuerdo que estaba en la guardia y yo siempre tenía muchos pacientes. Ya estoy encárgate de esto, Ya doctor, no tengo oportunidad para practicar. Cuando ya voy a ver, siempre reviso. ¿Qué ha pasado? Sí, acá lo he suturado, ¿no? Le había hecho acá un surpié, le había hecho con un surpié cruzado. Había practicado todas las suturas en la cara del paciente, ¿no? Entonces, en rostro, hagan suturas simples, usando nylon. Van a encontrar nylon 5, 6, 0. Mientras más número, más delgadito, menos cicatriz. Y siempre haciendo una buena limpieza del vidrio, ¿no? Ahora, tener en cuenta que si a veces encuentro que el paciente no, que está muy ocupado, el paciente con 1-0 suturado acá, pues, ¿no? Por más que sea choro o lo que sea, pues tampoco no es agresivo, ¿no? O sea, nosotros no vemos quién es el que está ahí, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Pues para eso les formamos. A veces dicen, no, pero es una mala forma. No justifican, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, la profilaxis con antibióticos antes de entrar a la cirugía, con todos los antibióticos, ¿sí, doctor, o hay alguna excepción con alguno de ellos? Algunos que tienen entre 30 y 60, algunos que tienen también cuando se realiza la incisión, ¿ya? Entonces, con casi todos funciona igual, no hay una variación. ¿Aló? ¿Qué? Ay, sí, qué risa, qué risa. Parece que va a romper su dedo. Sí, a este.